Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es jueves 23 de abril y este es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 31 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. Y el que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ayer les decía yo a ustedes, del día miércoles, qué evangelio tan fuerte. Oiga, ¿cómo les parece a ustedes aquí cómo termina? ¡Wow! ¡Qué evangelio tan fuerte! Bueno, es que la palabra de Jesús es así, es muy fuerte a veces. Empecemos por el primero, vamos a rescatar 5 puntos hoy. El primer punto: el que viene de lo alto, habla de lo alto. Es que nosotros tenemos que entender que es que Dios se encarnó. ¿Por qué? Porque estábamos confundidos en el plan de Dios. Ya ustedes saben que ¿en dónde nació Jesús? Pues en la tierra prometida. En la tierra que había dado Dios mismo, Yahvé, había dado al pueblo necesitado, les dio su tierra. Pero ¿qué pasó? Se desubicaron. Se perdieron del proyecto de Dios esta nación. La nación elegida, la nación que tenía la voz de los profetas, se perdió del panorama. Ya vemos a toda esa cantidad de fariseos siendo fariseos hipócritas, muy religiosos, pero con odio, con resentimiento, con la prostitución en su vida, con las trampas, amangualados con el poder, con los políticos, o sea, unas cosas súper incoherentes, rarísimas. Entonces, Jesús viene de lo alto y habla de lo alto. Tú puedes entender, hermano y hermana, que Jesús quiere que tú digieras lo que viene de lo alto. Deja de distraerte tanto con tantas cosas del mundo, esposo y esposa. Dejen de estar pendientes de la moda, de la farándula, de las noticias políticas, de tantas distracciones, del cine, ahorita en estos encierros, de tantas cosas. Oiga, venga, piensen por favor en las cosas del cielo, en lo que Jesús vino a plantear, que eso es muy importante. Él habla es de las cosas del cielo. A mí eso fue lo que me conquistó. Yo era un ignorante de Dios, pero cuando empecé a estudiar su palabra, una vez que me volví creyente, después de ser ateo, pues es que el tema es, yo quería saber qué era lo que Jesús me decía, porque yo era un ignorante, yo no sabía. Alguna vez le dije a mi papá, que fue el que me enseñó sobre el ateísmo, que estamos hablando de cosas de Dios, de la religión, del cielo. Y hago la pausa y le digo: papi, increíble toda la ignorancia que nosotros manejábamos, ¿cierto? Mi papá puso la mirada en el suelo un rato, me miró y me dijo: sí, hijo, increíble la ignorancia. Fue un momento muy especial. Éramos muy ignorantes de las cosas del cielo. Estábamos con las cosas de la tierra y así no es. Segundo, el testimonio, el que acepta el testimonio de Jesús. Jesús da testimonio y dice: hombre, pero si yo he dado testimonio y ustedes no me creen, yo que he dado testimonio y no me creen a mí. Imagínense, pues, a mí sí algo me impresionó, a propósito de lo que les estaba hablando yo a ustedes, del cambio mío que tuve, fue el haber meditado sobre la coherencia de Jesús. Ese es el tercer punto mío. La coherencia de Jesús, ya, me impresionó. A mí me impresionó este hombre que decía: perdonad a vuestros enemigos, y en la cruz era diciéndole al Papa: es que Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, los enemigos que en ese momento lo crucificaron, y él dice que perdónalos. Me estaba dando un ejemplo de coherencia. Vine por las ovejas perdidas, y uno lo ve con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con el hombre injusto, con el hombre infiel, y lo ve uno ahí. Yo decía: no, este hombre es de una coherencia increíble. El fariseo decía: güey, esta pecadora que hace aquí en mi casa, mientras que él la cogía. O sea, hace una coherencia y da testimonio, y resulta que la gente no reflexiona sobre el testimonio de Jesús. Es que da testimonio. Sí, yo lo reto, como he retado a tantos ateos, a que me digan: ¿dónde está la incoherencia de Jesús? Muéstreme la incoherencia, muéstremela. Muéstreme la incoherencia, muéstreme un momento de incoherencia de Jesús, a ver si lo encuentran. Es la coherencia perfecta, por eso me conquistó.
Yo leía a psicólogos antes, leía a Freud. Mire, Freud le perdí el respeto cuando empecé a darme cuenta lo celoso que era con sus compañeros que no predicaban lo que él enseñaba. Entonces dije, no, este Freud no me cuadra. ¿Sí? Schopenhauer, que tuvo un problema con su esposa tremendo, entonces por eso hablaba hasta mal de las mujeres. Pero miraba la filosofía de él, pero una incoherencia tremenda. Sartre, ¿qué me dicen ustedes de Sartre? Un libertino con su esposa, otra libertina. Y uno decía, oiga, pero esta ética, yo no era creyente, pero manejaba una ética y una moral. Y yo decía, ¿qué es esto de que pueden aventurar en sus fines de semana y después se vienen a contar sus aventuras? Es que porque son muy mente abierta y muy open mind. ¿Sí? Oiga, ¿qué es esto? ¿Y saben cómo se llama la filosofía que él pertenecía? Es que existencialismo. Oigan, pues, sobre la existencia. Y uno dice, oiga, existencia, este tipo está perdido en el panorama. Uy, sí, pero muchos lo aplauden al día de hoy. Son la incoherencia. Jesús es la coherencia. Vino a dar testimonio y no lo escuchamos. Cuarto, sí, dice, el que lo sigue a él posee la vida eterna. Dice, el que me sigue. El que sigue mis enseñanzas no es creer en Dios. Vuelvo y te lo digo, nuestros hermanos separados dicen que es la fe. No es la fe. Es el proyecto de Jesús. Es el proyecto de Jesús. Claro, yo acepto también en la entrega de cruz y tantas cosas que hizo, pero es el proyecto. Yo sí realmente estoy siguiendo a Jesús. Le estoy llevando el proyecto a Jesús. No es la fe la que me salva, son las obras. Son las obras. Entonces, yo soy, y estamos hablando nuevamente, estoy hablando para parejas, esposos. ¿Son esposos realmente ustedes, esposos y esposas buenos con su matrimonio? ¿Ya han dejado tantas cosas atrás de las cosas malas que antes hacían? Porque vuelvo aquí, llego al sexto punto, que es como empecé. ¿Qué evangelio tan duro? Dice Jesús, la ira para el que no cree en Él. ¿Cómo les parece a ustedes ese tema? La ira de Dios para el que no cree. Allá a nosotros nos gusta, decimos, eso era en el Antiguo Testamento, que Dios se quería iracundo y que ese Dios, pero que Jesús es misericordia. Por favor, es cierto que Jesús es misericordia, es una misericordia infinita, insondable. Pero mire, Jesús el misericordioso nos está hablando de estas cosas, por favor atendamos. La ira de Dios puede caer sobre nosotros, sobre nuestros hogares, sobre el mundo entero. ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Qué tal que esto sea un momento de prueba y que Dios nos esté mandando la prueba y resulta que seguimos en nuestras obras de oscuridad? ¿No temes tú a que la ira de Dios se ponga sobre tu hogar, sobre los tuyos, sobre tu nación, sobre el mundo entero? La ira de Dios, eso lo dice Jesús, no lo estoy diciendo yo. Bueno, si ustedes quieren, permitan, entonces cojan mi teléfono, que ahí lo pueden conseguir por internet, y me hacen la reclamación de que cómo así, hijo, que usted está hablando de ira, Jorge, cómo así que ira, no soy yo, lo que estoy haciendo es aquí simplemente emitiendo lo que Jesús dijo, no lo que Jorge Cadena dice sobre la ira de Dios. Cuidado con el pecado, cuidado con los pecados mortales, cuidado con el pecado mortal que es simplemente violar los 10 mandamientos sobre todo, que son los 7 pecados capitales y uno seguir ahí enraizado con los pecados capitales. Eso es delicado, dice Dios. Y dice, ojo pues, el misericordioso encarnada habló de la ira del Padre. No puede dejar de decirlo, porque empezó, ¿cómo empezó el Evangelio? El que viene de lo alto dice las cosas de lo alto. Jesús nos está diciendo eso. El misericordioso está hablando también sobre la justicia divina. Atendámosla. Sean justos, sean muy buenos, dejen las obras de la oscuridad de lado, porque esta semana Dios nos está exigiendo mucho y en estos tiempos me parece muy particular que me lo esté exigiendo, que me lo esté recordando, que me esté poniendo la palabra de Dios. Dios es perfecto. Inspiró a una iglesia para tener sus palabras en el momento. Oigan pues ustedes, en este momento de encierro, de pandemia, Dios hablándonos de... Por favor, atendámoslo. Yo se los pido de todo corazón, atendamos. Dejemos el pecado, arrepintámonos, pidámosle perdón a ese Dios desde el altar de nuestras casas, ya que no podemos en este momento ir al confesionario. Pidámosle perdón a Dios, enmendémonos, por favor, familia mía, que yo tengo muchos lejanos de Dios. Los que son lejanos de Dios, les pido por favor que escuchen esto mis sobrinos, que escuchen esto los sobrinos suyos, que escuchen esto sus hermanos, los que están en pecado, que escuchen este evangelio. No es mentira. Aquí está hablando el Señor sobre su ira divina. Atendámoslo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.